Hola, querida comunidad del Rosario de las 11 PM. Estoy muy agradecida por tener este espacio en donde dar un poco testimonio del paso de Dios por mi vida, que ha sido lo más hermoso y el regalo más grande después de la vida misma que he tenido. Bueno, les cuento un poco. Mi nombre es Fátima, soy de Argentina, de un pueblo, bueno, de una ciudad chiquitita en el interior del país. Soy arquitecta y tengo 30 años. Bueno, nací y tuve la gracia de nacer en una familia católica, una hermosa familia. Tengo dos hermanos mayores, bastante más mayores que yo. Bueno, un poco la historia es que llegué sin ser muy planificada, que digamos. Y bueno, mi mamá supo de mí en vísperas del 13 de mayo, y cuando la noticia cayó, no se sabía si yo iba a ser mujer o varón, pero bueno, mi hermano fue y rezó a la Virgencita de Fátima, y entonces mi mamá dijo, ok, ella se tiene que llamar así que me nombró, me nombró con este nombre en honor a la Virgen, ¿no? A la aparición de Portugal. Bueno, tuve unas abuelas hermosas que me enseñaron a rezar. Esa fue como mi primer contacto con la oración y con Dios. Asistí a un colegio católico toda mi vida, desde los 4 años hasta los 18, y éramos, sí, o sea, siempre ir a misa todos los domingos, asiduamente, y yo recuerdo muy bien de chiquita gustar de esto, ¿no? De ir a misa y de encontrarme con Jesús. Eh, Siempre fui muy aplicada, una alumna muy perfeccionista, ¿no? Buscando siempre como que me fuera bien, o sea, la excelencia académica, que podríamos decir. Así que bueno, crecí, tuve una niñez realmente linda, o sea, fue algo muy hermoso. Después, alrededor de mis primeros años de adolescencia, yo tuve un problema de acné muy grande que, bueno, en ese momento yo era chiquita y no tenía las herramientas para llevarlo, entonces me afectó muchísimo eh, mi autoestima, por así decirlo, y era muy feo porque, bueno, yo sentía que me sentía muy despreciada, digamos, me sentía mal o fea, no quisiera decirlo, pero bueno. Entonces, bueno, un poco cuando mis amiguitas, bueno, mis amigas de hoy en día empezaban quizás a, no sé, a mirar a algunos chicos o a esas cosas, yo me sentía como muy outsider de todo eso, entonces era como el comienzo de una gran herida, que, bueno, hoy día me doy cuenta que era una herida profunda de vanidad. Eh, Así que, bueno, transcurrí un poco esta etapa con mucho dolor. Después este problema de piel se va alrededor de mis 16 años. Este, y bueno, o sea, como quien comienza en la adolescencia, empiezo cada vez a ganar más autoestima o más confianza, y empiezan así las salidas y como mis primeras, eh, por así decir, cuestiones sí, de impurezas o demás. Pero era como, bueno, salir y dar algún beso o esas cosas en general. Bueno, termino mi secundaria a los 18. Aquí en mi ciudad no hay mucha opción universitaria, por lo cual los jóvenes nos tenemos que ir a una ciudad que se llama Córdoba, que es aquí cerca. Entonces, bueno, eso fue lo que hice. A los 18 años me fui de mi ciudad. Y bueno, mis primeros 2 años allá, viviendo sola, o sea, lejos de cualquier control parental, dentro de todo fueron bien, o sea, yo seguía mi vida de iglesia, quizás no entendía la importancia, ¿no? de ir siempre, no sabía que había que ir todos los domingos religiosamente, pero sí trataba de ir siempre, me continuaba confesando, o sea, como que mi formación
católica estaba dentro de todo todavía en pie y rigiendo mi vida. Pero bueno, o sea, fue como demasiada libertad toda junta y no la supe llevar y es como que esta, esta formación que tenía se fue poco a poco degradando y se fue desmoronando. O sea, un poco yo lo veo, ¿no? Porque quizás no era tan fuerte o quizás, bueno, no tenía cimientos suficientemente fuertes como para sostenerse, y otro poco porque realmente la experiencia universitaria en cualquier lugar del mundo es un cimbronazo grande si es que uno no tiene la fe suficientemente bien puesta, ¿no? Así que bueno, yo, imagínense, con toda esta libertad, viviendo lejos, sola, que no tenía el control que siempre habían tenido mis padres conmigo, que era, o sea, ellos siempre cuidaron de mí, y demás. Bueno, empecé a caer en el mundo propiamente dicho, bueno, cada vez más salidas, salir y tomar, perder la conciencia, perder el control, o sea, como que la falta de, digamos, de rumbo, sumado a mi herida de vanidad, que todo el tiempo buscaba sentirme linda y sentirme deseada, y sentirme validada, ¿no? por hombres, hizo que fuese un descontrol, todo. O sea, yo llegué a Córdoba, imagínense, siendo católica, así de, bueno, de ir a misa, pro vida, y teniendo una imagen de Dios que se fue desfigurando por completo. Bueno, en esta vida descontrolada que empecé a llevar, eh, bueno, yo en el medio de todo eso cambio de carrera, o sea, yo me fui a estudiar una cosa, después terminé cambiando de arquitectura, que es de lo que me gradué ahora. Y bueno, fue algo gradual, ¿no? No es que de un día para el otro yo, bueno, abandoné a Dios y me fui a vivir alocadamente, pero sí fue algo gradual, muy sutil, que se fue como haciendo lo cotidiano de mi vida, ¿no? Lo primero que me pasaba era que, bueno, o sea, yo tenía esta vida, tenía como una doble vida, que los fines de semana salía y era todo un descontrol y después en la semana era súper puntillosa académicamente, nunca desaprobé ni siquiera un parcial, o sea, era como muy rigurosa, pero tenía esta otra cara de desastre y de una vida descontrolada que no tenía un rumbo certero. Eh, entonces era como que lo primero que me pasó fue encontrarme viviendo estas dos vidas y, o sea, qué sé yo, querer ir un domingo a misa y sentirme como que no encajaba, o que mal, o que, ay, no, mira, ¿para qué me voy a volver a confesar si después termino siendo siempre lo mismo? Entonces, eso me quitó el sacramento de la confesión. Yo dejé de confesarme y bueno, y así empezó también mi debate. O sea, cada vez menos ir a misa y cada vez más deformada la imagen de Dios en mi vida. Bueno, esta conducta continuaba, nadie de mi entorno, excepto quizás, bueno, mis amigas, pero lo que es mi familia, nunca supieron, nunca tuvieron realmente noción de cómo yo estaba viviendo y de la vida que estaba llevando. Era realmente, o sea, se me fue de las manos porque era como adicta a esta búsqueda de reconocimiento y de aprobación y a sentirme deseada y querida. Y es como que, bueno, o sea, buscaba todo el tiempo ser amada, pero en el lugar equivocado y de la forma equivocada. O sea, nunca nadie se me iba a acercar para buscar en mí una relación o un vínculo permanente, sino que era siempre lo mismo, ¿no? Y bueno, imagínense, o sea, la herida del principio, ahora sumado a esto, esta vida de
mundanidad y horrible, totalmente alejada de Dios, cada vez más. Bueno, yo por esta época empecé a tener experiencias feas. Por ejemplo, tenía parálisis de sueño, que en su momento que yo como que googleaba y pensaba que era normal, porque mucha gente decía que las tenía, pero a mí el parálisis de sueño se me aparecían cosas muy feas, eh, y fueron experiencias horribles, en las que sí, era como que, bueno, no me podía mover ni nada y siempre habían demonios en esas experiencias, era muy feo. Y yo, de alguna manera, o sea, así alejada, como estuve de Dios y todo, siempre supe que Él existía, o sea, nunca me desprendí de la creencia en Dios, pero sí estaba totalmente deformada. Pero así todo en estas experiencias de parálisis de sueño, yo recuerdo incluso la presencia de Cristo y de María como defendiéndome ahí en el medio, yo tratando de salir. Eh, bueno, fueron muchos años los que yo viví así totalmente perdida, arruinando mi vida, olvidando quién yo era y viviendo de manera desastrosa. O sea, cada año fue peor, me importaba muy poco mi imagen o mi salud, no me importaba nada. O sea, sinceramente yo estaba como enojada y en lugar de querer sanar mi herida, o sea, me remitía sobre mí misma siempre. Y bueno, yo me río porque digo que como que la mía, mis propias heridas y seguía, o sea, como ciega hacia adelante, en esta vida perdida. Eh, También, bueno, por gracia de Dios, nunca, o sea, siempre había algo que me llevaba a buscar a Cristo. Y bueno, muchas veces fueron las que quise volver, que a lo mejor volvía un domingo a misa y me confesaba, pero era todo muy como superficial porque no había un deseo de cambio mío, ¿no? De cambiar de vida, sino que yo quería como, bueno, o sea, yo me lo merezco, yo tengo que ser amada y bueno, nunca hice realmente una introspección o una búsqueda genuina de Dios, sino era como todo muy enfocado en mí, o sea, yo era el centro de mi vida y bueno, y así estaba. Eh, bueno, esto continuó también a este tema de parálisis de sueño, estas cosas raras. Se le sumó como como una especie de depresión. Eh, He llegado a tener ideas suicidas recurrentes. Nunca planeé mi suicidio, o sea, nunca quise como, bueno, cometer suicidio, pero sí era como una voz constante que me decía todo el tiempo, la vida no tiene sentido, ¿para qué existimos? ¿Qué es esto? ¿Por qué la vida? Yo no elegí nacer, ¿por qué estoy acá? Ay, ¿por qué no dejo de existir? Eso era lo que todo el tiempo inundaba mis pensamientos y mi cabeza, ¿no? Bueno, concluyo mis estudios en el medio de toda esta vida desastrosa, o sea, como que, como digo, tenía dos caras, así que mi vida académica era perfecta. Termino de estudiar, me va súper bien. Me quedo un tiempo más en esta ciudad en donde estoy estudiando, buscando trabajo, pero no lo consigo. Este, bueno, después me surge una oportunidad laboral en Europa, que era con vistas de volver a Argentina, pero en lugar de hacer eso, elijo quedarme allá y saco una visa de trabajo en Copenhague, entonces me quedo, o sea, cambio mis planes y me quedo un año en Copenhague trabajando de cualquier cosa. Eh, bueno, obviamente que mi conducta desastrosa no es que cambió ni nada, pero sí algo me ofreció esta experiencia de vivir en esa ciudad, en Copenhague, fue quizás un gusto por la vida tranquila, eh, porque es una ciudad como muy pacífica, que no hay demasiado, ni siquiera tráfico, y uno anda en bicicleta para todos lados. Entonces, bueno, después de ese año de experiencia, cuando retorno a Argentina, eh,
yo intenté quizás volver a Córdoba, pero me encontré con tal caos y tanta suciedad y tanto propio, digamos, de una ciudad grande, que, bueno, opté nuevamente por vivir en la ciudad donde nací, que es donde viven mis padres y demás. Un poco duras penas porque, bueno, mi relación con mis padres era conflictiva, o sea, es como que yo todo el tiempo, desde que me fui a estudiar hasta que había vuelto, siempre les reprochaba como que ellos eran el origen de mis heridas y de todos mis problemas, ¿no? Entonces tenía ese vínculo así como conflictivo con ellos. Pero bueno, como queriendo vivir en un lugar tranquilo, en donde poder tener una vida más normal, con un entorno más limpio, más como rural, por así decirlo, elijo volver a mi ciudad. Entonces busco trabajo acá y acá es donde arranca un poco la presencia de Dios nuevamente en mi vida sin que yo me diera cuenta. Lo primero fue que empecé a querer cambiar de conducta, o sea, ya, bueno, la pandemia me había frenado bastante, entonces en lugar de salir todos los fines de semana, bueno, era cada vez menos y cada vez era como, bueno, en lugar de verme con tal o estar con este chico, no, prefiero quedarme en mi casa. O sea, fue como un cambio paulatino que mis conductas desordenadas se fueron ordenando, buscando algo diferente. Entonces, bueno, también incluso cambié mi forma de vestir y mi contenido, por ejemplo, en las redes sociales antes era totalmente orientado a pescar atención y empezó a cambiar. Se empezó a restablecer mi vínculo con mis padres, como que empecé a ver en ellos personas maravillosas y me di cuenta que eran geniales y quería cada vez pasar más tiempo con ellos. Eh, Bueno, yo acá en San Francisco estoy grabando desde la casa de una de mis abuelas que quedó vacía. Yo, perdón, no sé si nombré que mi ciudad se llama así, San Francisco. Y vine a vivir a esta casa que, bueno, que era de mi abuela. Me emociono porque, bueno, yo digo que es clave, ¿no? Que elegí vivir acá, porque en esta casa incluso se hicieron muchísimas misas. Mi abuela era legionaria de María. Y bueno, siempre siento que algo de mi conversión tiene que ver con haber elegido también vivir acá. Bueno, entonces empecé a elegir estas cosas que me llevaron a una vida como más saludable. Bueno, mis papás, obviamente ellos nunca dejaron de ir a misa, nunca dejaron de ser fervientes católicos y como yo estaba un poco más amigada con ellos, bueno, empecé quizás a ir a más misas y demás. Pero bueno, hasta ahí no tenía como noción ni conciencia ni nada. O sea, algo que no mencioné eh, es que yo en este tiempo de perdida que viví, en donde mi imagen de Dios, como dije, se había deformado por completo, yo nunca dejé de buscar igual o sea, esta noción de Dios, pero lo buscaba en las cosas equivocadas. Entonces, mucho New Age se empezó como a meter en mi cosmovisión. Entonces, claro, yo, no sé, por ejemplo, ¿no? Pensaba que había más vidas, o sea, que había una reencarnación, pavadas así, o creía a lo mejor en el karma o en las energías o demás, este tipo de cosas. Como que nunca llegué a meterme a full en nada de esto, pero sí iba tomando como cosas y armé como una propia visión del mundo en base a estas ideas falsas y horribles, eh, totalmente alejadas de Dios. Entonces, bueno, o sea, como que yo decía, ah, sí, Jesús, genial, pero, también Buda debe haber sido buenísimo, claro, qué bien. Y tenía como muy distorsionada la visión de lo sobrenatural, además. Eh, bueno, eso continuó mucho tiempo, o sea, desde que estuve perdida hasta que volví a vivir en mi ciudad, y coexistió con esta búsqueda, o sea, con esta vuelta a Dios,
yendo algún que otro domingo a misa y demás. En el medio, o sea, al año más o menos de haber llegado, tengo un problema personal en el que tuve que hacer como una autocrítica muy profunda de toda la vida desordenada que yo había llevado, que es como que eh, estaba totalmente negada me daba mucha vergüenza, porque obviamente todo esto que yo viví y este desenfreno vivido, yo siempre sentí que como que no me pertenecía a mí. Entonces me costaba no enfrentarme con esto y lo veía con mucha vergüenza y me daba repulsión de mí misma. Y bueno, tuve este problema personal en el que me tocó como enfrentarme con eso. Y entonces ahí fue mi primer corrida a la iglesia, o sea, fue como que fui corriendo y me busqué confesarme. Pero reconozco que en esta primer confesión, después de tantos años de estar perdida, no había un arrepentimiento sincero de mi parte, haber herido a Dios, sino que era como una especie de querer purificarme de eso que yo había hecho, ¿no? Bueno, a ver, sacame esto de encima, porque no quiero más esto en mi vida, o sea, quiero que todo esto se desvanezca de mí y un poco buscaba eso en esta vuelta. Bueno, después de esta confesión, lógico que me aferré un poquito más a empezar a ir a misa, a gustar de la iglesia y amigarme un poco con esto, ¿no? Porque, bueno, imagínense también todos estos años perdida, yo le había hecho la cruz a la iglesia católica, era como, no, esto es lo peor, gente que no le importa nada, que, bueno, o sea, todo el discurso progre yo lo tenía incorporado, me había hecho incluso pro aborto, o sea, como no militante feminista, pero sí como, bueno, pro de estas ideas, todo lo que era contrario a la iglesia yo lo había tomado, digamos. Y bueno, un poco volví a misa y demás. Reconozco que al principio, por ejemplo, incluso muchos domingos no iba porque tenía otras cosas para hacer o tenía un viaje planeado, entonces no iba. Y cuando iba, no entendía mucho lo que estaba pasando y a mí me gustaba como ir porque estaban mis papás, estaba mi hermana, mis sobrinos, o sea, como que veía ahí una comunidad y a su vez me parecía espectacular poder vestirme y poder ponerme algo lindo y lo tomaba como una salida, eh, con un leve sentido de pertenencia, pero sin mucho más. Bueno, así transcurrió un año más o menos, hasta que llegó las vísperas de la Pascua de 2023. Yo siempre, de mi vida más, o sea, previa a estudiar, cuando estaba en el secundario, siempre como que veía que llegaban las fiestas, por ejemplo, Navidad, y me encontraba cenando en la mesa de Navidad y sentía como, che, esta fiesta no me preparé lo suficiente, no estuve rezando lo suficiente, o sea, era como dentro de todo autocrítica, pese a ser adolescente. Y bueno, y esta vuelta, para esta Pascua, algo eh, me dijo, che, ¿por qué no nos preparamos para esta fiesta que se viene, que yo sabía que era la más importante? Entonces, bueno, determiné rezar, quizá, no sé, un Padre Nuestro por día, a lo mejor una semana antes, o eh, cosas muy pequeñas, muy puntuales, que bueno, eran como mi gran preparación para la Pascua de este año. Miércoles de ceniza, dije, bueno, yo dije que me iba a preparar para esto, sin entender mucho lo que estaba haciendo, pero bueno. Entonces fui a la misa de miércoles de ceniza, hice la fila eh, para la imposición de la ceniza y a mí me tocaron las palabras, conviértete y cree. Yo llegué a mi casa, me miré en el espejo y vi esta cruz en mi frente y sentí por primera vez que era
parte de algo grande que no lo podía entender. Me acuerdo que incluso estaba tan, no sé, tan llena de algo, tan agradecida, que me tomé una foto como, y quería, no sé, grabar ese momento. Entonces me acuerdo que me tomé una foto como diciendo, qué hermoso esto, qué lindo esto que me ha pasado. Bueno, llega el Viernes Santo y algo, o sea, me acuerdo de que siempre en mi casa se habló de que, bueno, que los Viernes Santos nunca se escuchaba la radio, o sea, esto hablo de las tradiciones de los abuelos y que siempre se escuchaba música sacra. Entonces, bueno, busco así en Google música sacra, pongo todo el día esta música que hoy sé que son cantos gregorianos. Cuando lo escucho digo, wow, esto es preciosísimo. A las 3 de la tarde del viernes me acuerdo que me arrodillé sabiendo que era la hora de la muerte de Jesús y le recé. No me acuerdo en este momento qué le pedí o no. Y bueno, eso fue lo mínimo que hice. Lo mínimo, o sea, no hice realmente nada. El fin de Pascua fuimos visitados por unos parientes que viven en la ciudad donde yo estudié, que sería Córdoba. Ellos son, bueno, una familia amorosísima, muy católicos, y bueno, su venida la tomé como un regalo. Ellos, o sea, yo previamente en mi vida desordenada, siempre los había visto como, uy, estos fanáticos, estos locos que se la pasan hablando de la iglesia y demás, y siempre los tenía como con muy poca estima. Pero esta Pascua los recibí con tanta alegría y realmente elegí compartir con ellos. Y bueno, en el intercambio de charla y de va que viene, me recomiendan una serie de podcasts, en realidad más que nada eran videos, y uno de los cuales era el video de María Sima, que habla de su encuentro con las almas del purgatorio, y el otro era de esta mística boliviana, Catalina Rivas. Yo en ese momento estaba desempleada porque había renunciado hacía un par de meses a mi antiguo trabajo acá en la ciudad. Entonces, bueno, me mantenía un poco trabajando en el negocio de mi papá, haciendo vidrieras. Él tiene una cedería, vende telas. Y bueno, las vidrieras a mí es algo que sí me gusta hacer mucho porque, qué sé yo, me doy maña para eso. Entonces estaba haciendo eso por un lado y por otro lado cosiendo, que también me gusta mucho coser. Él vende las telas, así que yo, bueno, con esas telas fabricaba almohadones o demás para vender también en el negocio de mi mamá, que es otro negocio. Y bueno, quiero aclarar que en mi vida alejada de Dios, mi mamá insistió un montón de veces mandándome videos de quizás sermones de padres, bueno, cualquier cosa. Yo cuando ya veía la sotanita o demás, cancelado, nunca pude escuchar un podcast de nada y lo había intentado y como que siempre terminaba cancelándolo como diciendo, ¿qué es esto? Qué horrible, ¿qué están diciendo esta gente? ¿Qué locuras? Pero después de esta visita que nos hicieron en Pascua, esta recomendación eh, de estas místicas, mientras hacía estas labores, que era una, bueno, hacer una vidriera o la otra era coser, puse estos videos de fondo. Y algo me dijo, wow, esto es increíble, como es cierto lo que está diciendo esta señora de la misa, o sea, realmente esto pasa en la misa. Y bueno, de repente me encontré con una sed enorme de escuchar más, entonces terminé esos videos y busqué más videos y no contenta con eso busqué y encontré más podcasts y cosas en Spotify y yo ese tiempo, o sea, imagínense, eso fue más o menos fines de abril, estuve como un mes y medio, todos los días me levantaba, que no tenía otra cosa para hacer, que más que coser o demás, y me ponía con mi máquina y de fondo estos videos. Capaz que no escuchaba el 100% del video así con total
agudeza, pero lo tenía de fondo y como que bueno, habían podcasts que hablaban de la vida de los santos, y de repente, bueno, escuchar, wow, San Francisco de Asís, o San Francisco Javier, y estaba como apabullada de la cantidad bueno, de todas estas, no sé si apabullada tiene una connotación peyorativa, o sea, quiero decirlo como que estaba absolutamente sorprendida de que existiera todo este fervor que, que movía algo que hacía que la gente no le importara, no sé, perder su vida, irse de misionero súper lejos y demás. Y bueno, yo no puedo explicar que si esto fue en un solo día o no, o sea, claramente fue en mucho tiempo. Pero lo que quiero decir es que en cierto punto, después de todo este proceso, o sea, de escuchar muchos podcasts y demás, que igual lo sigo haciendo al día de hoy, o sea, no terminó, porque, o sea, mi conversión fue esa, pero como que en cierto punto, como miré para atrás y dije, wow, o sea, el Dios de mis padres es verdad. Eh, no lo podía creer y no sé, es como si Dios me hubiese sacado un velo de los ojos y de repente eh, hubiese podido ver la verdad. Yo siempre me río un poco porque pienso que Jesús hizo en mi corazón como cuando entró al templo y empezó a tirar los mercaderes y a latigarlos. Bueno, yo siento que pasó eso conmigo porque sin que yo me diera cuenta, una a una todas estas cosas, tipo woke o no sé, estas ideologías eh, medio comunistas que tenía, o del feminismo, o bueno, esto de la New Age, que no sé, todo eso se empezó a caer. O sea, yo quiero que ustedes, la gente que me esté escuchando, entienda esto. Yo quizás 1 o 2 semanas antes de Pascua, estaba a favor del aborto y estaba, no sé, saliendo a la terraza de la casa para cargar piedras con la energía de la luna. Y después de esa semana, después del paso de Jesús por mi vida, me di cuenta que todo eso era una burda mentira. Y vi cómo había sido engañada por el mundo y entendí que la vida que había llevado había herido profundamente a Dios y a mí, sobre todo a mí. Y entonces, bueno, dije, tengo que confesarme. Y en mí pensaba, bueno, pero ya te confesaste hace un año, no es precepto, o sea, no hace falta, se pide una vez al año y ya. Y otra vez volví a esta necesidad, ¿no? de andar, confesate, confesate, confesate. Así que bueno, en una mañana dije, eh, no voy a darle más vueltas al asunto, bajé la escalera corriendo, tomé mi bicicleta porque, bueno, es mi móvil acá en la ciudad, y pedaleé lo más fuerte que pude a la parroquia, que es en donde fui bautizada, y bueno, se casó mi hermana y demás. Es la parroquia de mi barrio, que le tengo muchísimo cariño. Y bueno, eso fue un viernes. Fue el viernes que se celebraba el Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, llegué a la parroquia todo con moco, llanto, o sea, estaba como revolucionada y fui rezando mientras pedaleaba lo que pude. Llegué y estaba terminando la misa de viernes y en eso, bueno, entra la exposición del Santísimo y duraba 2 horas y el padre se iba, así que me quedé adorando a Jesús esas 2 horas. Y cuando volvió el padre, después de que, bueno, que lo retira, le pedí, por favor, ¿me puedo confesar? Eh, me acuerdo que en ese momento, mientras estaba confesándome, eh, le dije, este es el día más feliz de mi vida, eh, porque logré sacarme una mochila de encima gigante. En esa confesión
Después es cierto, ¿no?, que las confesiones son un poco, los exorcismos más grandes que hiciste, porque yo, esa confesión, recuerdo haberme puesto toda tiesa, o sea, se me había puesto súper duro acá la mandíbula, al punto que no podía casi hablar, y tenía que pelear con mi cuerpo para poder confesar todo lo que tenía en el corazón y lo que quería pedirle perdón a Jesús. Recuerdo también hasta temblar de frío, no sé. Bueno, termina mi confesión y me vuelvo a mi casa con la paz más grande que había experimentado en largos años. Creo que no había experimentado tal paz desde mi primer confesión de cuando era chiquita, antes de la comunión. Y bueno, esto, o sea, así fue como, no sé si decir el inicio, porque tampoco fue el inicio, fue un proceso como que arrancó ahí y que va a seguir hasta el fin de mis días, hasta mi último suspiro en esta tierra. Y siento como que Jesús realmente me sacó un velo y me mostró la verdad. O sea, puedo decir que realmente me han regalado la fe, porque de la noche a la mañana prácticamente yo supe que Dios era creador, que era mi padre, que yo era creación suya, que hay una vida eterna, o sea, tantas cosas que, bueno, fui aprendiendo por estos apostolados que se hacen, ¿no?, en los podcasts y demás. Pero el punto es, hubo una época en mi vida en la que yo ni siquiera podía escuchar de eso. Y siquiera si lo escuchaba, eh, siempre lo cuestionaba o pensaba que a lo mejor que era mentira y que era un invento de la iglesia. Y Jesús vino claramente a mi vida, es como si hubiese hablado con él, es como si se me hubiese abrazado, es como si hubiese estado comiendo conmigo, solo que no lo hizo. Pero quiero decir que sí, pasó por mi vida, porque esta vez no necesité cuestionar nada de eso. O sea, fue como que me fue regalada la fe y todo esto que yo veía o escuchaba en los podcasts, sabía que era la verdad. Y quiero decir también que no, o sea, el Espíritu Santo no me trajo a esta iglesia laxa, de que, bueno, de que está todo bien y que esta iglesia tercermundista, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, eh, Jesús me ha enamorado con la tradición de la iglesia. Me enamoró con la tradición, o sea, me enamoró sabiendo, eh, me enamoró con la verdad, porque hay que decirlo. Yo no volví con esto de, bueno, lo permisivo y que el mundo cambió y entonces la iglesia se tiene que adaptar, que es lo que yo pensaba antes. O sea, hoy ciertamente sé que la verdad es la verdad de siempre, y eso es lo que me ha mostrado Cristo y es algo que imprimió en mi corazón. O sea, yo no elegí, yo siempre digo, yo ni siquiera lo llamé. O sea, no sé cómo explicarlo, yo no le pedí esto y él me lo regaló. Y hay gente que no se entera, hay gente que vive toda su vida sin conocerlo, hay gente que vive enojada toda su vida, que quizás en el último minuto se da cuenta de que se equivocó. Y a mí me ha regalado encontrarme con él aún siendo joven y me ha regalado esta gracia de poder mirar hacia atrás y arrepentirme de la vida que llevé y remediar todo lo mal que hice y todo lo mal que viví. Bueno, aún no encontré quizás algún apostolado o algo como para devolver un poco esto que me ha sido dado gratuito, eh, aunque ardientemente siempre le pido a Dios que me muestre qué puedo hacer por Él, porque yo estuve del otro lado, en donde se niega a Dios, en donde se quiere vivir lejos de Dios, y sí puedo decir que se busca mucho uno a Dios, pero claro, no se puede encontrar a Dios en el mundo y en lo que el mundo ofrece. Y
siempre pienso, ¿no?, que mi sueño es ir al Santísimo un día y reconocer a todos mis amigos o mis conocidos jóvenes de espaldas, arrodillados, alabando a Dios igual que yo. Porque es muy feo vivir lejos de Dios, es muy feo vivir sin Él, y es muy feo vivir y no saber que Él es nuestro creador, que nos ama y que tenemos que alabarlo y adorarlo todos los días de nuestra vida. Eh, yo sinceramente ni siquiera lo puedo expresar en palabras, pero porque no hay palabras para agradecer este gesto enorme que ha tenido Dios conmigo, que no me lo merecía, porque ciertamente hay gente que quizás se merece 15 veces más o más, infinitamente más, que le revelen lo que a mí me ha sido revelado. Eh, y bueno, no puedo creer que Dios se haya fijado en mí así y, y realmente todo el amor que Él tiene para nosotros. O sea, es algo tan grande, es el misterio más grande que existe, obviamente. Y si tan solo la gente común supiera, ¿no?, de esto, cómo cambiaría el mundo. O sea, yo siento que hay algo de mi misión, ¿no?, que un poco se relaciona con esto, o sea, ayudar a despertar a la gente que vivía como yo viví, o no tan mal incluso, pero que bueno, que no está del lado de la verdad, ¿no? Eh, no hay un día que no recé el rosario. Bueno, hay días que no puedo y después trato de rezar los que no recé. Eh, pero realmente el paso de Dios por mi vida ha sido absolutamente sanador. Yo antes no podía hablar, por ejemplo, de mis heridas de la niñez sin llorar y, y Él me sanó porque eh, como que lo puedo sentir, ¿no?, en mi corazón. Me ha mostrado a María, que hoy me doy cuenta que quizás fue ella la que me estuvo preparando, ¿no?, el corazón para recibir a Jesús el día en el que lo recibí, que creo que fue, bueno, ese miércoles de ceniza. Todo empezar a gustar de una vida diferente y demás, siento que fue ella. Así que también abandonémonos en las manos de la Madre Santísima, porque ella es la que nos prepara para recibirlo a Él, que es lo más grande que podemos recibir. Y bueno, quiero decir gracias a Dios por este regalo enorme, que es como el regalo más grande después de la vida misma, creo que es es haberme regalado la fe. Y gracias a ustedes también por escuchar este testimonio y espero bueno, que aquellos que lo necesiten lo puedan escuchar y que sepan que Dios está siempre con nosotros, aun cuando nosotros lo despreciamos y no lo reconocemos y elegimos cualquier otra cosa antes que Él nunca nos suelta la mano. Está siempre ansioso y deseoso de encontrarse con nosotros todos los segundos de nuestra vida. Yo no puedo decir que haya hecho algo y que Él me haya buscado por algo que yo hice, porque no es así. O sea, realmente yo no hice nada. Es decir, Él me amó primero, Él me vino a buscar primero, Él me vino a buscar a mi casa, a mi cotidianeidad. Eh, es más, siempre hasta siento que ha diseñado una forma de enamorarme, porque yo soy como siempre fui muy picky con las cosas, o hay cosas que a lo mejor no me gustan, o quizás la música. Y, o sea, Jesús vino a mí y como si hubiese diseñado una forma de enamorarme a mí y solo a mí. Y ante ese llamado no puedo decir que no. O sea, no puedo dar la vuelta a la cara y hacer como si no lo vi, porque inundó mi corazón y lo sigue haciendo a diario.
incluso me avergüenza decir esto, pero yo antes, además de toda mi vida mundana que claramente me afectaba a mí y a él por mi pureza y demás, también eso había distorsionado la forma en la que yo veía a la gente, ¿no? A mis prójimos, como que creía que, bueno, que había gente que tenía más derecho de vivir que otra, tenía el pensamiento de que, bueno, de que éramos muchos en el mundo, entonces estaba bien que viviese menos gente o sentía que había vidas que valían menos que otras y que, qué vergüenza, ¿no? Me da vergüenza decirlo, pero, eh, o por ejemplo, nunca ayudaba a nadie o no me conmovía nada. Y es tal su paso por mi vida y como que me regaló un corazón nuevo que yo miro hacia atrás y no reconozco, o sea, no puedo creer que yo hice eso, que yo viví de esa manera y como que me miro ahora y digo, wow, realmente yo estoy haciendo esto y, y bueno, es esto que a diario voy reconociendo su paso en pequeñas cosas, eh, esta como expansión de los límites del corazón humano que es obviamente limitado y pequeño, y cómo el amor de Dios expande todo eso y nos hace mirar más como Él. Eh, quizás, bueno, obviamente me falta mucho por recorrer y es a diario que le pido que me ilumine y que me envíe el Espíritu para aumentar mi fe, mi esperanza y mi caridad, pero ciertamente no soy la misma de antes eh, y ha transformado todo lo que podía transformar en mi corazón y estoy tan contenta por haberlo encontrado y por saber la verdad que realmente necesito salir a gritar esto que me ha sido revelado y que Dios es real y que Dios es fiel y que nos ama y que desea que lo encontremos y que volvamos a Él. Eh, y bueno, y este testimonio sería como un poco la primera vez que hablo así abiertamente de mi historia de vida y, y de esto que ha hecho Dios conmigo. Eh, es un poco raro, o sea, en mi entorno como que no lo entiende, quizás porque me vio vivir una vida muy desordenada, entonces les cuesta entenderlo, o por ahí, como está todo tan contaminado, eh, me dicen, por ejemplo, mis amigas, bueno, qué bueno que hayas vuelto a la iglesia, si es que se te hace bien, y a mí me quedó recalculando esa frase y como que pensaba y digo, yo no estoy acá porque me hace bien, o sea, esa es una consecuencia mera de por qué estoy de vuelta en la casa del Padre, ¿no? O sea, volví porque lo reconozco y porque Él se reveló para mí y eso es lo que ha transformado mi vida, ¿no? Este encuentro personal con Jesús, que también quería como marcar que si bien yo viví dentro de todo una vida católica hasta los 18, casi 20, nunca me había encontrado con Jesús de esta manera, nunca había tenido este vínculo personal y esta manera, o sea, este llamado tan claro, ¿no? Eh, y bueno, creo que es importante que todos cultivemos una relación profunda con Él. Eh, y que si, no sé, desde los más chiquitos, en los colegios, porque imagínense, yo tuve una formación católica en teoría y nunca me habían enseñado, nunca me habían mostrado tantas cosas que he sido, o sea, que he tenido la gracia de conocer ahora de grande. Eh, que yo no digo que sea culpa de esa formación o de la falta de formación, pero sí que es importante que todas las herramientas que uno pueda obtener mientras antes, mejor. Eh,
Entonces, bueno, o sea, invitar a todos los que escuchan este testimonio a, a no bajar los brazos, porque es una lucha diaria, eh, es, es la lucha espiritual que cada uno tiene que vivir, que no hay que relajarse, o sea, hay que ir siempre confiado, siempre buscándolo, todos los días, hacerle un lugar en la oración, no abandonar el rosario diario, no abandonar los momentos de adoración, eh, las horas santas, agradecerle todo, o sea, tratar de santificar todos los segundos de nuestra vida. Obviamente que queda mucho por recorrer, me queda mucho por mejorar y por crecer en la fe, y por eso también me encomiendo sus oraciones. Y, y bueno, y gracias por haber escuchado este testimonio. Que Dios los bendiga y los tenga en su gloria.